Muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar en Ceuta y os agradezco a todos el que hayáis venido para escucharnos, ¿no? El objetivo hoy aquí, yo os quiero dar dos pinceladas sobre lo que es ENISA y que tanto esos jóvenes emprendedores que podemos tener en la sala como los empresarios que ya tienen una trayectoria nos identifique con una posibilidad de acompañarles en el crecimiento de sus empresas. Me voy a apoyar en una presentación para haceros un poco más agradable la experiencia. Creo, Ainara está por ahí, que tengo 25 minutos. Intentaré optimizar al máximo el tiempo y, por supuesto, disponible para preguntas si así lo deseáis después. Bueno, me gustaría empezar preguntando quién se considera emprendedor aquí. Que levante la mano. Yo también soy emprendedora y trabajo en el entorno público. Muy bien. Y también veo empresarios que en su momento fueron emprendedores también, ¿no? Y son emprendedores, de hecho. Bueno, pues a eso hemos venido, a hablar de emprendimiento y de cómo podemos apoyar a las pymes. Mirad, se decía en la introducción, ¿no? ENISA es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria y Turismo y lo interesante aquí es saber que nuestra vocación es apoyar a la pequeña y mediana empresa española a través de nuestra adscripción a una parte del Ministerio de Industria que precisamente se dedica al apoyo a la pyme, ¿no? Somos los encargados de gestionar la política de pyme a través de nuestros instrumentos. No sé si me puedes pinchar el vídeo. A ver si se escucha. Cuando la creatividad no descansa, ni las ganas de conseguirlo. Cuando todo es cuestión de actitud y compromiso, y sabes que no vas a parar hasta lograrlo, es cuando te puedes convertir en una de nuestras empresas. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es enisable. ¿Qué significa? Que juntos, tú y ENISA, vamos a hacerlo realidad. Somos el impulso financiero público para el ecosistema emprendedor y la pyme a la medida de tu proyecto. Somos la referencia de negocios que nacieron y ahora son todo un éxito. Queremos seguir siendo el trampolín para muchas empresas y estamos deseando que pase igual con la tuya. Proyectos enisables. Deseando que nos hables de tu plan. ENISA, Empresa Nacional de Innovación. El impulso financiero que necesitas. Efectivamente, como se decía, nuestra vocación es apoyar la innovación, ¿no?, del tejido productivo. Y consideramos que el emprendimiento es, al final, una palanca de transformación que tiene una capacidad muy grande de impactar tanto en la economía como en la sociedad. Por eso nos apalancamos mucho en hablar siempre de emprendimiento, ¿no? Y nuestro objetivo es muy claro. Lo que hacemos es financiar proyectos viables, innovadores y con potencial de crecimiento. Y esto es muy amplio. Lo que queremos es ayudar a la pyme, acompañarla para que se pueda desarrollarse y seguir creciendo, ¿no? ¿Y con qué objetivo final? Pues lo que queremos es ayudar a las empresas a pensar en diversificar sus fuentes de financiación. Lo que nosotros ofrecemos, nuestro foco específico, es un instrumento financiero, que es el que os voy a contar hoy, que se llama préstamo participativo y que es una fuente de financiación alternativa. No somos los únicos que lo hacemos en España, pero somos los mayores especialistas en préstamos participativos a nivel público, ¿no? Y lo que pretendemos es eso, presentar el préstamo participativo como una fuente de financiación alternativa que ayude a las empresas a crecer y que ayude a complementar otras fuentes de financiación con las que puedan contar, bien sea recursos propios, bien sea financiación bancaria, bien sea inversión privada. Esto es lo interesante de nuestro instrumento, que se complementa con otras fuentes de financiación. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Esto es lo interesante, a través de este instrumento financiero. Mirad, el préstamo participativo, para que nos entendamos rápidamente, es una figura que se sitúa a medio camino entre lo que es el préstamo bancario, que todos conocemos, y el capital riesgo. Siempre nos definimos en ENISA como un prestamista un poco atípico, porque si bien
el instrumento que ofrecemos es un instrumento de deuda, hay que devolverlo, no ofrecemos ayudas, no ofrecemos subvenciones, es un instrumento de deuda que hay que devolver. Funcionamos con una lógica que se acerca mucho a la del inversor privado. Nos fijamos en el proyecto empresarial, desde luego nos fijamos en el equipo que lidera ese proyecto y en la capacidad que tiene el equipo de llevar adelante con éxito ese proyecto empresarial que nos está presentando. El préstamo participativo al final de ENISA tiene ventajas frente al préstamo bancario y frente al capital riesgo. Frente al préstamo bancario no pedimos avales ni garantías. Lo usual cuando vamos a un banco, sobre todo si no tenemos un histórico con ese banco, es que nos pida un aval o una garantía personal o real, una garantía real para prestarnos financiación. En nuestro caso, el único aval o garantía es el proyecto empresarial y el equipo que lo lidera. Eso es lo único que a nosotros nos importa a la hora de evaluar una operación. Y frente al capital riesgo, la principal ventaja del préstamo participativo de ENISA es que no tomamos parte del accionariado. Fijaos, esto es muy importante porque entonces no hay dilución y le convenimos muchísimo a los compañeros de viaje que están también participando de esa compañía, ¿no? Porque al final un agente público como ENISA ayuda a diversificar el riesgo de la operación y pues simplemente nuestros compañeros de viaje, como digo, no se diluyen porque nosotros no tomamos parte del accionariado. Es un instrumento que siempre definimos como que se adapta especialmente bien a lo que es la evolución de la compañía, ¿no? Ofrecemos financiación a largo plazo, veréis en la siguiente diapositiva que es periodos de carencia y de amortización a largo plazo y trabajamos lógicamente como en cualquier instrumento de deuda con unos tipos de interés, que es la forma de remunerarnos. Un primer tramo que funciona como un préstamo bancario convencional que todos conocemos y un segundo tramo que está supeditado a la rentabilidad financiera de la empresa. Ahí es donde decimos que nos adaptamos especialmente bien a la evolución de la compañía y por eso también somos muy conocidos en el mundo del emprendimiento y de las startups, porque ese segundo tramo de interés, cuando no hay rentabilidad financiera, va a ser igual a cero. Eso es una gran ventaja para aquellas compañías que están comenzando. Esto es para que os suene. Y en realidad financiamos pymes innovadoras, como decía al inicio, cualquier sector de actividad, excepto inmobiliario y financiero, que suelen ser sectores excluidos de la financiación pública, y sea cual sea la fase de desarrollo en la que se encuentre la empresa. Esto es muy interesante porque al final las compañías tienen una evolución y nosotros nos fijamos tanto en compañías que están en fases iniciales, recientemente creadas, como en compañías que están ya más consolidadas. Y de hecho os pondré algún ejemplo para que veáis que tenemos compañías incluso centenarias que han pasado por ENISA. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues tengo que ser una pyme, es decir, lamentablemente no financiamos autónomos ni tampoco financiamos grandes empresas. Tiene que ser una pequeña y mediana empresa constituida como sociedad mercantil, que presente un proyecto innovador, que como he dicho antes es un proyecto en el que se entiende la innovación en un sentido muy amplio. Puede ser innovación en producto, innovación en servicio, en gestión, en organización interna, en mercado, en lo que sea, ¿no? Que esté en España, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es el mayor requisito? Pues es que nos presente un proyecto empresarial en donde se cuantifique qué necesidades financieras tiene la compañía para abordar ese plan de futuro que nos está presentando. Una vez que se cuantifica cuánto necesito para seguir desarrollando la compañía, se hace una previsión de, bueno, ¿cómo voy a afrontar estas necesidades financieras? Y aquí es donde está la clave, en contemplar a ENISA como uno de los agentes que va a poder financiar ese plan de desarrollo, ese plan de negocio. Es decir, que ENISA siempre va a complementar la financiación
que el equipo gestor o el equipo que lidera el proyecto va a destinar al desarrollo de ese proyecto empresarial. Nosotros nunca vamos a ser los únicos financiadores de un proyecto empresarial ni los que más aportemos. Siempre vamos a aportar complementando la financiación que de igual modo la PYME va a destinar a ese plan de crecimiento futuro. Y esta es la clave en realidad. Lo fundamental es pensar en la PYME, yo siempre lo cuento como de una forma muy gráfica, ¿no? Pensar en que la PYME tiene que constituir un pool financiero para abordar ese futuro que está pintando y ver que en ese pool financiero haya varios agentes, si son necesarios varios. A lo mejor simplemente se trata de que los socios presentes hacen una aportación de capital, ¿no? Y contemplar en ISA como alguien que complementa con sus recursos ese pool de financiación que se está contemplando. ¿Y cómo os podéis acercar a nosotros? Pues todo el proceso se realiza de forma online. Toda la información está en nuestra página web y lo que hacemos al final es poner a disposición de la pequeña y mediana empresa una zona privada donde se cumplimenta toda la información relativa a la empresa, relativa al equipo que compone ese proyecto empresarial, la parte cualitativa de descripción de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, las previsiones también de la compañía y cómo se va a financiar ese proyecto de crecimiento que se nos está presentando, ¿no? Todo ello a través de formularios vía web y nuestro equipo de análisis lo que hace es coger toda la información y evaluar la viabilidad según nuestro criterio de ese proyecto empresarial y las posibilidades que tiene ISA de acompañar en esa financiación que se nos esté solicitando. Todo el proceso se hace de forma online, es decir, que internamente nuestro equipo va desde la fase de evaluación hasta la fase de firma de la póliza de préstamo ante notario y el seguimiento también posterior de la operación. Y estas son las líneas que nosotros pues trabajamos para conseguir llegar a aquellos públicos objetivos prioritariamente. Como decía antes, con nuestra financiación tenemos que ser capaces de llegar a cualquier tipo de empresa, sea cual sea la fase de desarrollo en la que se encuentre y sea cual sea la fase el ámbito de trabajo en el que se sitúe. Es decir, que estas líneas al final lo que pretenden es aflorar la especial atención que dedicamos a determinados colectivos, como puede ser jóvenes emprendedores, ¿no? Para aquellas empresas que tienen menos de 24 meses de antigüedad y cuyo capital mayoritario está en manos de personas menores de 40 años, que ya veis que para nosotros jóvenes es una edad bastante elevada, ¿no? Menos de 40 años. Y estas líneas que veis abajo, al final lo que pretenden también es aflorar focos específicos de actividad, es decir, que nos dirigimos a proyectos digitales que estén liderados por mujeres o a proyectos que se muevan en el ámbito de la agroalimentación o a proyectos que vienen del mundo audiovisual o de las industrias culturales y creativas. ¿Y por qué es interesante esto? Porque gestionamos tanto fondos que provienen de nuestro Ministerio de Adscripción, que es Industria, en esa parte que os contaba, que es de apoyo a la PYME, que serían las 3 primeras líneas, jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento, pero también gestionamos presupuesto para otros ministerios. Esto es interesante porque nos permite poner el foco en algunos ámbitos sectoriales, ¿no? Estos son las cifras que llevamos. Como decía nuestro consejero delegado, tenemos 42 años. ENISA es una entidad pública que se creó en el año 82, en 1982, y esas son las cifras que nos avalan. Solemos gestionar cada año en torno a 120 millones de euros y esto nos permite llegar a unas 600, 700 empresas en toda España. Esto quizás explique por qué no somos tan conocidos, porque al final nuestro ámbito de actuación está muy especializado, generamos un impacto con un foco específico en determinado segmento de compañías y no gestionamos un presupuesto enorme.
para cada uno de nosotros es mucho, pero en el conjunto de todo el Estado, 100 millones de euros o 120 millones de euros no es tanto, ¿no? Pero la realidad es que el impacto que tenemos en las compañías es muy grande. Y aquí os traigo algunos ejemplos de empresas que tenemos financiadas. Entenderéis que es muy difícil elegir teniendo una cartera de más de 7.000 empresas, pero me gustaría destacaros algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Wallapop, que todos conoceréis. Me gusta también hablar de un ejemplo que no sé si veo, sí, veo por aquí, que es Fractus, y no habrá mucha gente en la sala que se acuerde de que los teléfonos móviles antes tenían una antena que era extraíble, y poco sabemos que la tecnología que se ha impuesto a nivel global para que los teléfonos móviles dejaran de tener esta antena exterior es española y sale de la Universidad de Cataluña, ¿no? Y es una empresa que se llama Fractus. O, por ejemplo, quizás en los supermercados veáis Pastoret, los yogures, o Floret, las ensaladas que vienen preparadas, ¿no? Entonces, como veis, son ejemplos de innovación que puede estar en cualquier lugar. Os hablaba antes de una empresa centenaria, que es el Hórreo. El Hórreo es una empresa asturiana de embutidos que, llegado el momento, inventó un sistema de ahumado de embutidos mucho más saludable. Está financiada por ENISA también, ¿no? Bueno, tenéis ahí muchísimos ejemplos asociados a distintos sectores, ¿no? Y este es el foco principal de actividad de ENISA, que es la financiación y por la que somos muy conocidos. Os traigo aquí una segunda parte en la que no me voy a detener mucho y que quizás es más aspiracional, ¿no? Que cuando nos trasladamos a los territorios también tratamos de extender las claves de la innovación y del emprendimiento, pero también un poco inoculando el virus del emprendimiento, que es una de las opciones que hay de impactar en nuestro entorno y de generar un cambio, ¿no? Que suele ser interesante en el mundo en el que nos movemos en el siglo XXI. Y aquí os quería hablar de la ley de startups que veis en pantalla. Estoy segura de que todos aquí consideramos que España es uno de los mejores lugares para vivir y que Ceuta, además, es maravillosa porque si no, no estaríais aquí, ¿no? Pues lo que se pretendió hacer con la ley de startups, que se aprobó en diciembre de 2022, es que España no fuera uno de los mejores lugares para vivir solamente, sino que además fuera uno de los mejores lugares para emprender y para invertir. Y esta fue la aspiración mayor de este marco normativo que se impulsó hace un tiempo en nuestro país. ¿Por qué? Porque al final, como decía antes, el emprendimiento tiene la capacidad de transformar sectores enteros y genera impactos positivos en lo que es la economía y la sociedad, ¿no? Y en las sociedades avanzadas el emprendimiento está estudiado, que es una palanca de cambio enorme que además genera puestos de empleo de calidad. Entonces, bueno, lo usual en los países avanzados es que se utilice esta herramienta que tenemos muy a mano y que además puede generar un impacto a muy corto plazo, ¿no? A diferencia de la educación, que genera impactos y transformaciones a largo plazo, o de la investigación y el desarrollo, que también requiere plazos mucho más amplios, el emprendimiento innovador en realidad genera impactos a muy corto plazo. Entonces, había que generar un marco normativo propio que pudiera desarrollar medidas que incentivaran la creación de este tipo de compañías que conocemos como startups. Y esto es lo que se hizo, trabajar en una serie de medidas que nos ofrecen un contexto mejor o más favorable para el desarrollo de este tipo de compañías. Mirad, las startups al final son empresas para las que los mecanismos de apoyo tradicionales para las empresas, para las pymes que todos conocemos, ¿no? No funcionan tan bien. Entonces había que diseñar una serie de incentivos
para la generación de las startups. Lo interesante de España es que podíamos haber optado por haber hecho medidas en distintas leyes. Lo interesante de España es que se hace un marco normativo propio que reúne todas las medidas asociadas al desarrollo de este tipo de compañías y que fundamentalmente atacan 3 ejes, que son los que veis en pantalla: el eje del talento, el eje de las inversiones y el eje de la creación de empresas, ¿no? No me voy a detener en cada uno de ellos, de hecho os podemos facilitar la presentación, pero sí me gustaría destacar alguno. Por ejemplo, con la ley de startups, para los inversores privados, business angels, aquellos inversores que apoyan a compañías, sobre todo en fases iniciales, se mejora el incentivo para invertir en este tipo de compañías y se eleva la deducción por inversión en este tipo de empresas, lo cual es muy interesante, ¿no? Otra de las medidas que me gustaría destacar, por ejemplo, para aquellas empresas que necesiten atraer talento cualificado y que no puedan pagarlo a precio de mercado porque el talento altamente cualificado es muy caro, se mejora el mecanismo para atraer talento ofreciéndoles opciones sobre acciones para que os suenen, que son las conocidas como stock options. Bueno, estas son algunas de las medidas que incluye este marco normativo. Por el momento hay más de 1.200 empresas certificadas como empresas emergentes y ENISA es la entidad estatal que está encargada de dar esta certificación, que es un proceso online mucho más ligero que el que se requiere para la solicitud de financiación, pero es bastante ágil, la verdad, y que se hace también a través de la web. Hay que reunir una serie de requisitos objetivos, como por ejemplo que la startup no tenga más de 5 años o que no supere el volumen de negocios de los 10 millones anuales, una serie de requisitos objetivos y además lo que hacemos en ENISA es evaluar la innovación y la escalabilidad del modelo de negocio que presenta la empresa. Y una vez contrastada toda esa información, damos la certificación como empresa emergente que permite eso, que la empresa, que la startup se sitúe en el marco de la ley. Y estas son algunas de las empresas que están certificadas, que como veis quizás sean un poco menos conocidas que las anteriores, ¿no? Porque son empresas que tienen mucha menos en el mercado, pero quizás hay alguna que os pueda sonar por ahí. Con lo cual, ¿en qué os puede ayudar ENISA? Y ya para ir terminando. En la parte de financiación, a través del préstamo participativo, acordaos, una herramienta de financiación que está a medio camino entre el préstamo bancario y el capital riesgo y que cuando busquéis recursos podéis utilizar para complementar esa financiación que vais a dedicar a hacer crecer vuestra empresa. Y segunda cosa, en el marco de la ley de startups, la certificación como empresa emergente para aquellas startups que se sitúan en este ámbito de operación, ¿no? Y nada más, hasta aquí. Me quedo toda la mañana, así que para aquellos que quieran plantear alguna pregunta, alguna duda, acercarse para hacer alguna consulta, estoy totalmente disponible. Y nada, muchísimas gracias y espero que os llevéis un recurso adicional para hacer crecer vuestras empresas. Muchas gracias.